Pacífico presenta Economía HD, la visión del Pacífico, más allá de los titulares. Hola, bienvenidos. Esto es Economía HD, la visión del Pacífico más allá de los titulares. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Hoy es el último día del mes de agosto. Mañana inicia septiembre y nuestro canal regional Telepacífico con toda la programación que usted tiene para ver en los diferentes sistemas de cable y a través de la señal internacional en www.telepacifico.com. Este programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y usted puede seguirnos y opinar sobre todos los temas del día a través de nuestra cuenta en Twitter. Nos encuentra como @economíahd. Se conocen cifras, ya son por lo menos 8.000 los colombianos que han regresado al país. Fíjense ustedes, 8.250 personas han salido de Venezuela desde el 22 de agosto, cuando se empezó a generar esta crisis tan importante, digamos la más llamativa de los últimos tiempos entre Colombia y Venezuela. De esas cifras, exactamente 1.097 personas fueron deportadas y las otras 7.000 están regresando voluntariamente al país para evitar exactamente todo lo que ha estado ocurriendo, que ustedes ya lo han visto en los diferentes medios de comunicación. Pablo Ascuez se incorpora a esta hora al set de Economía HD. Buenos días. ¿Qué tal, Armando? Qué gusto continuar con ustedes en la franja de las mañanas de nuestro canal regional Telepacífico para seguir con un tema de análisis que tiene que ver con la economía internacional. Una de las principales características de la economía actual es que está en un proceso de globalización. Vivimos ya prácticamente en un mundo globalizado, como lo dijo alguna vez McLuhan, pues hoy es una realidad. Lo que pasa en China tiene una incidencia directa en Occidente. Lo que pasa aquí también va a tener unas repercusiones en el mundo entero. Lo que está pasando en Venezuela, pues también tendrá serias afectaciones en diferentes países del mundo. Damos paso entonces a nuestros invitados, quienes nos ayudarán a analizar nuestro tema del día, economía mundial. ¿Quién se encuentra con nosotros o quiénes? Sí, señor, está con nosotros en el estudio de Economía HD Julio César Alonso. Él es director del Centro de Economía y Finanzas de la Universidad de ICESI. Muchas gracias, Julio César, por volver al set de Economía HD. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le fue llegando al canal? Muy bien, muy bien. Hoy el tráfico está muy fluido en el sur de la ciudad. ¿Desde qué lugar viene? Del sur de la ciudad, cerca de la Universidad de ICESI. Bueno, muchas gracias. También está con nosotros, Pablo, Danilo Rojas. Él es el presidente de Franquicias de Colombia. Danilo, gracias por estar con nosotros también. Bienvenido a Economía HD. Muy agradecido por su invitación. Estoy muy satisfecho de estar acá. ¿Cómo le fue llegando al canal? Muy bien, perfectamente. Bueno, ¿qué le parece, Julio César, si arrancamos con usted para que nos presente una radiografía de la economía en el mundo entero? Lo dijimos bien, lo que pasa en Oriente tiene una incidencia directa en Occidente. Hace algunos días escuchábamos sobre la desaceleración económica en China, la caída de las bolsas en ese país y, por supuesto, se reflejaba en la caída de las bolsas de valores en el mundo entero, ¿verdad? Sí, es muy cierto. Estamos en una época en que la globalización está metida en nuestras vidas, ya no hay marcha atrás, todos los países estamos interconectados y lo que está pasando en China es un cambio estructural. Básicamente en China se agotó el modelo que tenían basado en crecer la inversión. Tenemos en China gran infraestructura, grandes zonas que están subutilizadas, hay ciudades que llaman ciudades fantasma porque las han construido y hoy ya no se ocupa, y estamos pasando de una economía china que crecía rápidamente gracias a la inversión a una economía china que va a tener que empezar a crecer por el consumo interno, porque el nivel de ingresos de los chinos ha empezado a aumentar. Claro. Es un cambio total en la forma como se va a comportar la economía mundial. Un cambio que más adelante vamos a analizar porque les vamos a presentar estas imágenes que también nos ayudan a contextualizar lo que está pasando en la frontera colombo-venezolana. Estas imágenes cedidas por nuestro canal hermano, Canal TRO, Televisión Regional de Oriente, que nos hacen llegar estas imágenes sobre la crítica situación de los colombianos que están siendo deportados. Como usted bien lo dice, Armando, han sido un promedio de 8.000 durante una semana, durante 10 días exactamente. 8.000 colombianos que han llegado desde Venezuela en calidad de deportados, pero también que han llegado de manera voluntaria. Sí, señor. Mire, mientras esto ocurre en la frontera con Venezuela, Pablo, pues el presidente Nicolás Maduro se encuentra realizando una gira por Oriente para buscar un poco apoyo a esa situación económica que ellos quieren tapar, pero que definitivamente se evidencia en estas imágenes que estamos viendo y donde los mayores afectados han sido los colombianos. Sobre esta noticia pues se han generado
bastantes informaciones, críticas exactamente, y pues les queremos comentar que esto que ustedes están viendo y que son estas personas que en este momento están llegando al país, Pablo, como se lo dije al principio, mire la forma inhumana en las que las personas, por miedo de las represalias que pueda tomar el gobierno de Nicolás Maduro, están regresando voluntariamente a su país. La canciller María Ángela Holguín dijo que todas esas personas también que tienen sus familiares en Colombia, los venezolanos, pues podrán ser nacionalizados para que empiecen de nuevo su vida en Colombia. Estamos viendo imágenes exclusivas para Economía HD que nos ha concedido el canal TRO, Televisión Regional de Oriente, sobre lo que está pasando ahí en la frontera colombo-venezolana. Vemos prácticamente colombianos en una diáspora, Danilo, como hormigas, buscando un mayor bienestar en nuestro país, y vemos una dramática situación. Ahora yo le pregunto, ¿el impacto para la economía en un contexto muy general? El impacto para la economía entre los dos países ha sido hace muchos años, o ha venido siendo para nosotros un caos. ¿Debido a qué? Que no hay demanda solvente, que no hay poder adquisitivo, que hay inflación, que hay desempleo, no solamente en ese país, sino en el nuestro. Es decir, las relaciones internacionales entre nosotros han decaído demasiado, desde hace ya más o menos unos 12 años. Venezuela a nosotros nos ha cerrado mucho las puertas, y nosotros hemos tenido un problema social que entre ellos y nosotros ha sido con unas consecuencias muy graves. Debido a eso, nosotros hemos visto la economía muy quebrantada. Julio César, son 8.000 personas las que nos llegan de nuevo al país en el transcurso de 2 semanas. ¿Qué impacto económico trae para la región, exactamente para los santanderes y para las ciudades donde estas personas están llegando desplazadas, por decirlo así, Pablo, porque salieron huyendo de allá? Claro, el impacto es gigante. Necesitamos tener unas medidas de choque que podamos absorber esa cantidad de personas que están llegando. Las tasas de desempleo en Cúcuta se van a ver afectadas, la inflación también se va a ver afectada en esa ciudad. Pero no hay que dejar de lado lo que está pasando en Venezuela. Es que lo que está pasando en Venezuela es que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional espera que para este año la caída en el PIB sea del 7%, la inflación del 96.8%. Es una catástrofe económica lo que está pasando en Venezuela. Eso, hablando de la inflación que está por las nubes, ¿en qué se refleja en el panorama cotidiano de los venezolanos y de los colombianos que también viven en ese país? Disminuye el poder adquisitivo, no se encuentran artículos propios de la canasta familiar. ¿En qué incide de manera directa la inflación con la calidad de vida? Pues de hecho la inflación es uno de los fenómenos que más impacto social tiene, porque como usted lo menciona, lo que hace la inflación es bajar el poder adquisitivo del dinero. Simplemente pensándolo, si la inflación de este año es del 96, pongámoslo alrededor del 100% en Venezuela, eso significa que un bolívar compra exactamente la mitad de lo que compraba en enero. Y esto es imposible vivir así. Bueno, y sin duda todo lo que ocurre en los diferentes países pues tiene unas repercusiones que se van encadenando en las situaciones económicas por las que se atraviesan. El precio del crudo, lo sucedió en las bolsas en Asia, también lo sucedió en Europa, que muchas veces y muchos analistas, digamos, lo vaticinaron y se dieron cuenta de lo que pasaría y repercutió en lo que actualmente ustedes conocieron. Exactamente, también la preguntaba para usted, don Danilo Rojas, la economía mundial, ¿por qué es una cadenita y por qué lo que pasa en un país, lo que pasa en otro, prácticamente termina afectando a todos? Bueno, los Estados Unidos tuvieron una crisis en el 2008, una crisis financiera muy grande. Y eso repercutió en todas las economías y en todas las bolsas. Desde el 2008 venimos con esos problemas. Después Europa creó un plan Marshall. Se creó un plan Marshall aplicado en Europa para que se moderaran las economías. Y eso nos llevó a nosotros a tener problemas más de financiamiento público. Allí fue donde se creó más desempleo, más inflación. Y aparece una depresión, una crisis económica en muchos países. ¿Debido a qué? Debido a una administración pública en todo el régimen monetario. Muy bien.
Estamos echándole un vistazo a la economía internacional. Arrancamos con China, luego seguimos con Venezuela. Estamos hablando también de los coletazos de la crisis económica mundial desde el año 2008 y ya venimos a hablar de Grecia, la crisis económica en Grecia. Vamos a darle paso a nuestro director Fabio Larraondo, que nos presenta su sección 120 segundos con el director de Economía HD. Para los 120 segundos del director de Economía HD, hoy tenemos un personaje, una personalidad, un líder, Marta Lucía Ramírez. No necesitamos presentarla, la gente sabe quién es y qué mejor que nos diga qué tanto está impactando esta situación de Venezuela con Colombia en un tema como el que estamos tratando hoy, la economía internacional vista desde el Pacífico colombiano. Mil gracias, Fabio, por esta invitación. Realmente creo que el impacto no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver más adelante, sobre todo no tanto por las exportaciones de Colombia a Venezuela, que hoy son muy pocas, realmente, porque es lamentable. Fíjense las consecuencias del populismo. Colombia antes tenía un comercio bilateral con Venezuela cercano a los $7.000 millones. Era el principal mercado de exportación de productos industriales de Colombia. Eso se acabó. Lo acabó Chávez por antipatía con Colombia. Entonces no nos afecta a mayor cosa en materia de exportaciones, pero el impacto de esto sí va a ser muy grande en cuanto al manejo que va a tener que hacer Colombia de todos los colombianos que están llegando deportados, de tantos venezolanos que están llegando también a unas condiciones muy precarias, porque esto va a implicar realmente sacar recursos del presupuesto y ver cómo tiene unos proyectos y una ayuda humanitaria para tanta gente. Y esto nos pasa en un momento donde la economía colombiana está también con dificultades ya evidentes, a pesar de que el gobierno durante todo el tiempo insistió en que estábamos bollantes. Lo cierto es que los problemas son evidentes y es muy grave además porque es que el precio del petróleo, Fabio, que el gobierno colombiano dice que en un ejercicio conservador le puso en el presupuesto como el $60 el barril. Hoy el precio del petróleo está en $36, está por debajo de los 40. Esto ya realmente es ruinoso para la economía colombiana. Con el perdón de los que me están haciendo el conteo y los televidentes, yo creo que la calidad del personaje amerita que yo me robe 30 segundos más para esta pregunta. Ahora el déficit es humanitario con lo que está pasando frente a las acciones que está tomando el gobierno nacional, al menos así lo veo yo, o usted cómo lo ve, doctora Marta Lucía. No, yo creo que acá el problema humanitario es realmente el más doloroso, es el más grande que está viviendo Colombia. Lo que realmente más lo preocupa a uno es ver la institucionalidad colombiana, qué pasa. ¿Por qué teniendo advertencias suficientes de lo que estaba pasando? ¿Por qué si este tema de las deportaciones se viene dando hace ya un año? ¿Por qué el gobierno se espera hasta el último momento? Pero este es un gobierno que se ha caracterizado porque le gusta esperar a tener el agua aquí y salir a poner un plan de choque. No. Viendo Economía HD. Estamos de vuelta en Economía HD, la visión del Pacífico más allá de los titulares, hoy echándole un vistazo a la economía internacional y nos hemos querido focalizar un poco más en lo que está pasando en la frontera colombo-venezolana, cómo afecta o cómo incide en la economía de los dos países. Les presentamos también el estado del tiempo en las principales localidades de nuestro querido Pacífico colombiano. Sol y paraguas, Armando Gamboa. Sí, señor, iniciamos el recorrido en la capital del Valle del Cauca, que amanece parcialmente nublada con una temperatura promedio de 20 grados centígrados, mientras tanto Popayán también nublada con 12 grados centígrados. Y seguimos en este recorrido por nuestro Pacífico. Ahora saludamos al departamento de Nariño, San Juan de Pasto, cielo mayormente soleado y una temperatura promedio de 18 grados centígrados. Y seguimos con Quibdó, donde el cielo está nublado, y finalizamos con Nueva York. Bueno, ahí nos presenta nuevamente Quibdó, Nueva York, Quibdó, Nueva York. Nueva York, parcialmente nublado y una temperatura promedio de 24 grados centígrados. ¿Por qué mostramos el estado del tiempo en esta latitud? Porque justo ahí, en esa ciudad del país norteamericano, en el día de hoy, pues tendrá lugar una reunión de cancilleres de la OEA para abordar entre diversos temas lo que está pasando en la frontera entre Colombia y Venezuela y para buscar posibles alternativas y soluciones, Armando. Sí, señor, hasta las 2 de la tarde hora del este, pues
se reunirán, como usted lo dijo, los cancilleres de la OEA. Bueno, continuando con esta información y con el análisis que estamos haciendo sobre la situación económica por la que atraviesa el planeta, pues es importante, Pablo, también hablar del petróleo. Pero usted me iba a decir algo, dígame. Sí, claro, sobre todo frente a esta reunión para ser coherentes con la agenda del día en el mundo noticioso y económico y diplomático. ¿Qué incidencias tiene este tipo de reuniones de cancilleres en la economía y en las posibles soluciones que se puedan presentar, Julio César? Pues normalmente los mercados esperan a ver cuáles son las soluciones políticas que se van a dar a conflictos nacientes, como el caso de Colombia y Venezuela. Pero en este caso en especial pareciese que los mercados ya han descontado eso. Yo no esperaría mucho efecto sobre los mercados en Colombia y en Venezuela. Y en materia diplomática quizás sí pues hayan mejores luces. En materia diplomática es otra historia. Claramente este es un primer paso para continuar esa escalada diplomática que tiene el gobierno colombiano para solucionar el diferendo que tenemos en estos momentos con el gobierno de Venezuela. Bueno, muchas gracias. Como les decía ahora, pues antes de hablar sobre el tema de Venezuela, que ha sido tan importante y que será noticia sin duda estas semanas, pues el precio del petróleo también es importante para la economía mundial. Danilo, ¿por qué el precio del petróleo en este momento está afectando tanto no solamente el precio del dólar, sino las economías de los diferentes países que se vuelven exportadores, pero que también han dejado de percibir un importante ingreso a raíz de lo que está sucediendo y pues que Estados Unidos también lo está produciendo? Prácticamente el problema radica que el petróleo es una divisa y es una divisa bien interesante en todos los países y genera la subida o la bajada, el incremento o el decremento de los precios en todos los artículos. Las bolsas de valores son una de las que fluctúan demasiado con el precio del petróleo. Si nosotros tenemos déficit en el precio del petróleo, vamos a vernos con unas consecuencias muy graves en la voluntad política de cada país en América Latina. Muy bien. Damos paso entonces a echarle un vistazo al análisis de lo que está pasando desde hace algún buen tiempo en Grecia, cómo nos afecta y qué repercusiones tiene en el mundo económico cada vez más globalizado. Se dice que la crisis griega radica en no poder pagar una deuda que alcanzaría los 320.000 millones de euros o 358.000 millones de dólares. ¿A qué se debe esta deuda? Pues la deuda del gobierno griego actual es una crisis acumulada. En el 2008, cuando empieza la gran crisis en los Estados Unidos, pues los gobiernos lo que hicieron en Europa especialmente es empezaron a endeudarse para estimular el crecimiento de sus economías. Y en ese momento Grecia ya tenía la taza llena, la taza de su deuda. Y empezaron a meter más café. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que finalmente se les riega el café. Y eso es lo que están viendo, están tratando de tapar ese problema, no han podido solucionar el problema, creían que lo podían solucionar de manera unilateral, diciendo no vamos a pagar más, acepten nuestras condiciones, y la Comunidad Económica Europea les dijo no, eso no es así, y a las personas que le debía Grecia les dijo no, eso no es así, usted tiene que aceptar nuestras condiciones, y entró en una crisis política actualmente. El primer ministro le tocó renunciar y estamos ahora también en una crisis política, además de la crisis económica. ¿Y a quién le debe Grecia? A Francia, a Alemania, Italia, a Holanda, al Fondo Monetario Internacional. Mejor dicho, está endeudada pese a que ya existe un plan de salvamento que al parecer ha sido avalado, pero de todas formas muy difícil de recuperarse, por lo menos en buenos años, no sé, 10 o 15 años, dicen los expertos, de seguir o de ser positivo este plan de salvamento. También tenemos los reportes de lo que pasa a esta hora de la mañana a través de los principales medios de comunicación de carácter internacional. Por ejemplo, El País de España. ¿Qué titula a esta hora de la mañana, Armando? Sí, señor. Cúcuta sufre el efecto frontera. La gasolina se cotiza en el lado colombiano por 4 veces la de su valor habitual y Maduro culpa a Bogotá de atacar al Bolívar. Pues mire, lo que dice este diario es que realmente los efectos impactan de manera local, mucho más agudos, ahí en la frontera, en Cúcuta, Danilo. Pues sí, ya viene una desestabilización económica en Cúcuta, toda la región y aledaño, hasta Bucaramanga repercute, no solamente por el desempleo, no solamente por el desempleo, la inflación y el problema social. Es decir, sí, claro, desde todo punto de vista
los productos de la canasta familiar van a tener un incremento altísimo y fuera de eso, escasez. Y eso perjudica demasiado toda la economía de la zona de Cúcuta. Ok, óigame, Danilo y Julio César, escuchaba la semana pasada, o leía mejor, la semana pasada un informe donde hablaba de la coherencia del gobierno de Nicaragua y el gobierno de Venezuela, y lo que se buscaba, según un analista, o lo que se busca es conformar una especie de corredor interoceánico, a crear un canal interoceánico en Nicaragua, y a eso se debe precisamente la presión, por un lado, de Venezuela y por otro lado de Nicaragua frente al gobierno colombiano. ¿Esto puede ser cierto, Julio César? Pues claramente existe un bloque geoestratégico entre esos dos países, pero también es cierto que el problema actual en Venezuela económico es muy alto, y de hecho pues el principal enemigo del Bolívar es el gobierno Maduro con una tasa de cambio fija. Entonces lo que está ocurriendo es, pues países aliados tratan de alinearse hacia el mismo lado, pero están tratando de tapar un gran problema. El gran problema es la crisis profunda económica que se está viviendo en Venezuela, y ya no puede ayudar a sus aliados como lo hacía hace un par de años. Bueno, y mientras hay crisis en Venezuela y en algunos países de América Latina, pues Panamá espera cerrar este año con un incremento del Producto Interno Bruto del 6,6%, el doble del promedio mundial. Hacemos una pausa. Cuando regresemos tenemos más información en Economía HD. Economía HD. Parte final de Economía HD, la visión del Pacífico más allá de los titulares, y a esta hora de la mañana también les presentamos información sobre los indicadores económicos. Para el día de hoy, la tasa representativa del dólar alcanza los 3.101 pesos. El euro, por favor, Armando. Sí, señor. Mientras tanto, el euro se cotiza hoy en 3.448 pesos, Paulo, y la libra esterlina en 4.760. Ya venimos con nuestras conclusiones para hablar también sobre los efectos del incremento del dólar, que en los últimos meses ha estado por las nubes, porque a esta hora de la mañana damos paso a nuestros compañeros de Amaneciendo, que nos presentan adelantos, anticipos de lo que van a tratar en contados minutos. Ya está ahí, ¿quién? A ver, Flavio Ramírez y Ana María Giraldo. Feliz Amaneciendo, hola. Hola. Los saludamos, encantados, muy pertinente su información, y como siempre pues nos mantienen al tanto de lo que está pasando, no solo en nuestra región, sino en todo Colombia. El día de hoy vamos a celebrar aquí en Amaneciendo un día importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque este personaje nos ha ayudado, no solo en la casa, sino también al crecimiento de nuestro barrio, de nuestra comunidad. Vamos a celebrar el día de hoy, 31 de agosto, el Día del Tendero en Amaneciendo. Ay, ¿cuántos no son amigos de los tenderos, del señor que todos los días pues tiene que de pronto estafiarnos, ¿no? Claro que sí. Tantos dolores de cabeza que le sacamos a nuestro tendero de confianza. Y les tengo un dato. Dígamelo. Flavio y Anita, ¿saben en cuánto dinamiza el promedio, la economía o el comercio de los tenderos? En un 60% en una ciudad como la capital Claro, vallecaucana. claro Es decir, que que sí. pese a los almacenes grandes, a los supermercados de cadena, a las grandes superficies, pues esta cultura continúa allí y sí que dinamizan el comercio de la capital vallecaucana. Sí, incluso nosotros mencionábamos que los almacenes de cadena han tenido que poner, digamos que una especie de tienda, ¿no? Con el mismo nombre, de pronto los Algo más almacenes un poco pequeño. más pequeños Sí, para un hacerlo nuevo más modelo. cercano hacia la comunidad. Bueno, pues vamos a celebrar entonces el Día de los Tenderos. ¿Y algún otro anticipo? Bueno, y también es el momento de ponerlos al día con la vacunación. Por estos días se están realizando jornadas de vacunación a nivel nacional, y hoy vamos a estar hablando de todo eso, cómo ustedes van a poder acceder gratuitamente a todas estas jornadas de vacunación que se van a estar realizando también en nuestra región. Bueno, ya nos vemos entonces. Feliz Claro que Amaneciendo. sí, lo Chao. mismo. Por lo pronto nosotros tenemos 30 segundos implacables para nuestros invitados para que nos presenten las conclusiones. ¿Con quién arrancamos, Armando? Sí, señor, pues sin duda estos 30 minutos no nos alcanzan para darle la vuelta al globo terráqueo, pero me gustaría que estos 30 segundos, Julio César, habláramos sobre el futuro del dólar y qué le espera a esa moneda en nuestro país. Bueno, el caso del dólar en Colombia hoy está muy relacionado con lo que pase con el petróleo. ¿Por qué? Porque cuando exportamos, recibimos más dinero por el petróleo, llegan más dólares al país, y si exportamos menos por el precio del petróleo, pues nos llega menos. Y estaba viendo los datos de hoy y el precio del petróleo empezó a caer 2.46 por debajo en la bolsa de Londres, o sea que hoy podríamos esperar un aumento en el precio del dólar. Lo que vamos a ver es una pegada de lo que pase con el precio del dólar
y el precio del petróleo. Julio César, muy amable, muchas gracias por acompañarnos. Danilo, por favor, también le vamos a pedir una conclusión, que bueno, también seguir con este tema del dólar. Si quiero cambiar de carro, un último modelo, carro nuevo, ¿estoy en buen momento para comprarlo según el precio del dólar o no? No, ¿qué tal? Es decir, en este momento tenemos que quedarnos quietos en todas las compras, no solamente en viviendas, sino en vehículos y demás. Pero la tendencia es al alza o a la baja del precio del dólar, porque bajó 100 pesos. No, mientras el petróleo siga bajando, el dólar sigue subiendo. Nos quedamos quietecitos entonces en ese sentido. Pues nuevamente muy amable, muchas gracias. Así llegamos al final, Pablo, de nuestro programa de hoy. Ustedes pueden ver todos los programas. Tenemos una lista de reproducción en el canal de YouTube de Telepacífico y ahí podrán encontrar todas las emisiones, todos los análisis que hemos tenido durante este 2015 en Economía HD. Nos vamos. Feliz día para todos ustedes. La cita es mañana desde las 6:30 de la mañana con Telepacífico Noticias, luego Economía HD y seguimos en la franja matutina con Amaneciendo. Feliz día. Telepacífico presentó Economía HD, la visión del Pacífico, más allá de los titulares.